Bien, entonces vamos a iniciar este repaso de variable compleja definiendo qué es un número complejo. Un número complejo es un número que tiene esta forma. En general, vamos a llamar este número z igual x más y por y, donde x y y son números reales e y viene definido de la siguiente forma, a la raíz de menos 1. En el plano complejo se puede considerar como un par ordenado, tal y como se muestra en la siguiente figura. Entonces, en este plano complejo, el eje X corresponde a la parte real, mientras que el eje hace referencia a la parte imaginaria del número complejo. De esta forma que este número que mencioné antes, z igual x más y por y, se puede expresar como un par ordenado, es decir, como un punto en el plano complejo, donde la parte real, en este caso viene siendo x, es esta distancia, y la parte imaginaria, que en este caso es el número y, es esta distancia que tenemos acá. De tal forma que que el número complejo se puede ver como un par ordenado, como se muestra en la figura. Entonces, se dice que x es la parte real e y por y corresponde a la parte imaginaria del número complejo. Los números complejos pues pueden sumarse, pueden restarse, pueden multiplicarse, dividirse, etc. De esta forma, entonces, si lo que se quiere es sumar dos números complejos, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si tenemos z1 como 5 más 3 por i y z2 como 3 más 4i, la suma de esos dos números complejos, que sería un tercer número complejo, se obtiene simplemente sumando las partes reales y las partes imaginarias respectivamente. Entonces, la parte real del número complejo resultante viene siendo la suma de las partes reales, que en este caso es 5 más 3, que es 8, y la suma de las partes imaginarias, que en este caso sería 3 más 4, dando como resultado 7 por i. Un concepto importante es el de el conjugado de un número complejo. Entonces, si tenemos un número complejo de esta forma, z igual x más y por y, vamos a decir que el conjugado del número complejo viene dado por la siguiente forma. Vamos a definir el conjugado como z barra, en algunos libros se le llama z asterisco, y es simplemente el mismo número, pero con la parte imaginaria con el signo opuesto. Entonces, si el número z es x más y por y, su conjugado viene siendo x menos y por y. Pictóricamente, esto se puede ver en la siguiente figura. Entonces tenemos aquí nuestro plano complejo. Este es nuestro número z, que es x más y por y. Y su conjugado, pues, estaría representado en el plano complejo como z barra, como x menos y por y. Vean que es el mismo número, pero em, está, digamos, como en el lado opuesto del eje imaginario. ¿Ok? Entonces, esa sería como la representación pictórica del conjugado de un número complejo. Por otra parte, el módulo de un número complejo se puede calcular de la siguiente forma. El módulo, es decir, z como en absoluto, en valor absoluto, aunque se le conoce como el módulo, se define como la raíz cuadrada del número complejo por su conjugado. Otra, em, una identidad muy importante en el tema de variable compleja es la identidad de Euler. Si tomamos este término, esta función e a la i por z, y hacemos una expansión de Taylor alrededor de z igual 0, uno puede demostrar que el resultado es el que se muestra acá. E a la i z va a ser coseno de z más i seno de z. Esto se obtiene simplemente haciendo una expansión del término e a la i z alrededor de z igual 0. Tomando en cuenta que i cuadrado es menos 1, uno puede agrupar una serie de términos y uno puede demostrar también que un conjunto de esos términos corresponde a la expansión de coseno de z y el otro conjunto de términos corresponde a i seno de z. Este resultado se conoce como la identidad o fórmula de Euler y la ventaja que muestra o que una de las utilidades que tiene es que permite expresar números complejos de la forma cartesiana, como z igual x más y por y, a la forma polar z como módulo de z por e a la i z. Entonces, pictóricamente, esta representación polar se puede ver de la siguiente forma.
Si aquí tenemos nuestro plano nuestro plano complejo y este es mi par ordenado, entonces la representación polar viene dado de la siguiente forma. Podemos definir un vector que inicia en el origen y llega hasta donde está el par ordenado. El largo de este vector corresponde al módulo de z, es decir, la magnitud del número z. Y este ángulo θ, que es un ángulo de fase, está representado como el ángulo que se forma entre este vector y la horizontal. ¿Okay? De esta forma, digamos, lo que antes era nuestro número complejo como z igual x más y por y, en la forma polar viene dado como el módulo de z por e a la i z. ¿Okay? Este ángulo θ se puede calcular sencillamente notando que el tangente de θ corresponde a la parte imaginaria, que sería esta altura, entre la parte real. ¿De acuerdo? El tangente de θ entonces viene siendo como el cateto opuesto entre el adyacente, y despejando simplemente θ se puede expresar como el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Ahora podemos obtener el producto de números complejos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, estos dos números complejos, que son los mismos que los ejemplos anteriores, y si queremos obtener el producto de estos dos, y podemos llamar ese resultado como un z3, donde z3 igual a z1 por z2, entonces, si hacemos las sustituciones correspondientes, nos queda que z3 es igual a 5 más 3 por i por 3 más 4 por i. Lo que hacemos es sencillamente el producto usual de dos factores. Obtenemos ese resultado, entonces vemos que el primero es 5 por 3, luego 5 por 4i, luego 3i por 3 y luego 3i por 4i. Este resultado es 15 más 29i más 12i cuadrado, pero i cuadrado viene siendo menos 1. De esta forma entonces, lo que me va a quedar es 15 menos 12, lo cual da como resultado 3, y el 29i queda igual. De esta forma entonces z3 es 3 más 29i. También podemos hacer divisiones de números complejos. Entonces vamos a tomar nuestros dos números complejos de prueba. Y si lo que queremos es obtener z3, como tomar que sea, digamos, la división de z1 y z2, entonces lo que vamos a hacer a continuación es, a esta expresión vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador. Es decir, multiplicamos por z2 conjugado en el numerador y z2 conjugado en el denominador. Vean que este resultado no cambia la expresión original. Al hacer esto, entonces, lo que tenemos en el numerador es 5 más 3 por i por 3 menos 4i. Y en el denominador lo que tenemos el producto es de 3 más 4i por 3 menos 4i. Cuando uno hace este resultado, uno va a obtener que en el denominador va a quedar un número real. Y así entonces, cuando uno hace este producto, el resultado va a ser 27 sobre 25 menos 11 sobre 25i. Entonces, lo que estamos viendo es que el producto de dos números complejos sigue siendo un número complejo y la división de dos números complejos sigue siendo un número complejo. Entonces, para acabar con este repaso de variable compleja, vamos a ver esto que es la identidad de Moivre. Entonces, la fórmula de Moivre establece que cualquier número complejo y cualquier número entero n va a cumplir lo siguiente. Es decir, si tenemos un número complejo de la forma coseno de x más i seno de x elevado a la n, se va a cumplir que eso va a ser igual a coseno de nx más i seno de nx. Entonces, las potencias de números enteros van a tener la siguiente forma. Entonces, si yo tengo un número complejo z, lo elevo al cuadrado, vean que su forma polar es sencillamente elevar a la n, digamos, la expresión en forma polar. Entonces, aquí vamos a tener el módulo z a la n y e a la i z elevado a la n, que va a dar como resultado e a la i n z. Entonces, expandiendo términos, vean que lo que tengo aquí de e a la i n z no es otra cosa más que esta expresión que obtuve antes.
De esta forma entonces, un número complejo elevado a la n va a ser igual a su módulo elevado a la n multiplicado por coseno de nz más i seno de nz. ¿Ok?